Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor en este bello y precioso día, a propósito de esta jornada espiritual que hemos empezado y que está siendo de gran bendición para la vida de cada uno de los hermanos que ya están asistiendo al templo de manera presencial y a quienes todavía nos siguen de manera virtual. Esta jornada que hemos llamado La vida es una lucha ha traído gran bendición para las personas que han estado participando, no solamente los fines de semana, sino leyendo los devocionales que todos los días usted puede accesar a ellos y puede compartirlo con su familia, con sus amigos y los vecinos. Y este video de mitad de semana que sirve para poder provocar una reunión de grupo pequeño a nivel familiar, con los vecinos, de manera presencial con tu familia o de manera virtual con tus conocidos. Así que mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con esta serie y hoy quiero hablarles, reforzando el tema del fin de semana pasado, cómo ganar la batalla. Les he dicho en reiteradísimas ocasiones que la vida es una lucha, la vida es una batalla, la vida es una carrera. Desde que empezamos en el camino del Señor, se nos enseña desde pequeños de que estamos en una gran batalla. Le enseñamos a nuestros niños, aún desde pequeños, los primeros himnos que ellos aprenden, por lo menos en la época que empezábamos hace 40 años, 30 y 35 años, somos soldaditos siervos del Señor. Y siempre hemos cantado y hemos entendido que la vida es una lucha y es una batalla. Tristemente, en los últimos años se han introducido algunas filosofías, lo que yo llamo mentiras positivas, que tratan de decir que el cristianismo tiene que ser algo cómodo, confortable, que nos dé todas las posibilidades de participar en todo lo que se pueda. Esto ha provocado que la fe de la iglesia, de los creyentes, se haya visto afectada y debilitada con el paso del tiempo. Quiero hablarles cómo ganar esta batalla. El apóstol Pablo, el gran coloso, el apóstol Pablo, escritor de la gran mayoría parte del Nuevo Testamento, fundador de tantas iglesias, un hombre que entregó su vida por el ministerio, a pesar de que Dios lo había rescatado de una vida de crimen, de odio, de desastres, de persecuciones, de celos, etc. Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo. Él es una nueva persona cuando él conoce al Señor. Y en el libro de Romanos capítulo 7, Pablo aborda un tema de manera transparente, de manera cristalina, diáfana, sin pelos en la lengua, y nos explica, no nos justifica. Pablo no se está justificando en el capítulo 7 por sus debilidades o tentaciones. Lo que él está haciendo es explicando la realidad de nuestra lucha interior. Quiero leerles a ustedes lo que dice Pablo en el capítulo 7 del libro Romanos, del versículo 12 en adelante. Leo para usted. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo es que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo el pecado, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo último de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¡Qué franqueza! Una franqueza que nos debe provocar un sentido de tranquilidad, de paz y de confianza en Dios. Primero, porque el que nos está hablando esto, el que está explicando la naturaleza de la lucha interior del creyente, del ser humano, no es un neófito, no es alguien que conoció a Jesucristo y 15 días después se le antoja escribir esto. No, señores, es el apóstol Pablo, todo un gigante en la fe,
ya para este momento está escribiendo epístolas, ha estado en prisión por la causa de Cristo, ha fundado iglesia, ha levantado un ministerio de hombres y mujeres que están llevando a cabo su propia tarea, ya ha levantado, tiene discípulos y es en una posición de absoluta madurez espiritual, de balance y equilibrio mental y emocional que el apóstol Pablo aborda en este capítulo 7, versículo 12, hasta terminar este capítulo 7, el tema de esta manera. Necesitamos aceptar las verdades de la Biblia en su totalidad y estas son, cuando las conocemos, las que nos van a traer libertad. Estaré hablando durante esta jornada de las 3 batallas que el cristiano enfrenta, que es la batalla contra el mundo, la batalla contra la carne y la batalla contra el diablo. El mundo, el sistema que nos rodea y que nos empuja, un sistema antidios, como dije la vez pasada, que a todo lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Un mundo que uno no entiende, pero también tenemos la lucha que el diablo hace contra nosotros, que tenemos que dimensionarla como es. Satanás es una criatura, no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, es una criatura con cierto poder, pero que en cuanto a la comparación ni siquiera se puede comparar con Dios. Tristemente hay muchos cristianos que cuando hablan del diablo pareciera que están hablando de Dios, como que estuvieran hablando de alguien igual a Dios, y no lo es. Es una criatura y está vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero está la otra lucha, la lucha interior, la lucha contra mi propio yo, contra mi carne. Y esa es de la que quiero hablar en este día especial. En esta serie que estamos nosotros tocando, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos con toda franqueza ver que esta lucha es una lucha muy difícil, porque no es ni contra el diablo, no es contra el mundo, sino contra mí mismo. Es cierto, y en este sentido yo me atrevo a afirmar, yo soy mi peor problema. Yo soy mi peor problema. No es Satanás. Satanás está vencido y lo podemos vencer en el nombre de Jesucristo. El mundo también lo podemos vencer por una razón, entre otras, porque ya el mundo a usted y a mí, desde el día que conocemos a Cristo, el mundo nos declaró muertos para ellos. Para ellos usted y yo estamos muertos. Pero la lucha más difícil es la lucha que tenemos que librar entre nosotros mismos. Yo creo que Satanás no necesita ni siquiera tentarnos para que usted y yo cometamos errores, para que usted y yo hagamos cosas incorrectas. Tenemos toda la capacidad para estropear nuestras propias vidas y las vidas de las personas que nos rodean, a las personas que amamos. Satanás no pasa pensando en usted todo el día cómo destruirte. Es más, posiblemente ni te conozca, porque él no es Dios. Dios sí conoce a todos los seres humanos, Satanás no. Satanás no puede estar en todo sitio a la vez, pero Dios sí. Él no es omnisciente, él no lo sabe todo, pero Dios sí lo sabe. Así es que, mis hermanos, vamos a hablar un poco de esta lucha espiritual, de esta lucha interior que el apóstol Pablo nos dice. Es interesantísimo cómo a partir de estos versículos, desde el 12, el 15 hasta el versículo 25, el apóstol Pablo, sin pelos en la lengua, nos habla de manera transparente acerca de sus propias luchas, con una honestidad inigualable. También habla ahí de la frustración que él siente, porque en su interior, en su corazón, como lo leí, él quiere honrar a Dios. En su interior él quiere hacer lo bueno. En su interior el apóstol Pablo siempre quiere hacer lo mejor para el Señor. Él lo dice y lo acepta con mi mente, en mi interno mío. Yo quiero amar a Dios, quiero honrar al Señor. Ese es mi deseo de todo corazón, pero a la hora de querer hacerlo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta experiencia que usted y yo sabemos, porque es una experiencia que usted vive y que yo vivo. Yo desconfío de aquellas personas que a veces se acercan a uno y tratan de hablarle a uno como que si ellos fueran una santidad increíble y que nunca tienen luchas y nunca tienen pruebas. Perdóneme, hermano, perdóneme, pero yo a esas personas no les creo y desconfío de ellos. Sí sé que hay muchos cristianos que tienen más fortalecido el hombre interior y por lo tanto son gente fuerte, con una capacidad muy grande, han vencido, son fieles, son gente firme, son gente estable, pero aún así tienen luchas, tienen tentaciones. Ninguno de ellos se atrevería a aceptar las tentaciones que han tenido en las últimas 24 horas, porque todos somos tentados. Nuestro propio Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esa lucha interior, hermanos, como decía antes, no es un novato el que está aceptándola, no es un novato el que la está explicando. Pablo no está justificando que él no pueda hacer lo bueno porque el mal está en él. Lo que está explicando es por qué no lo puede hacer, pero nos dice cómo podemos lograrlo. Esta lucha interna que usted y yo libramos contra nosotros mismos trae algunas emociones muy difíciles, muy negativas, que usted y yo las hemos sentido. Una de ellas es la confusión. Se siente uno confusivo. Aquí lo dice el apóstol Pablo en el versículo 15. No entiendo lo que me pasa, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y yo mismo no lo entiendo tampoco, hermano, porque créanme de todo corazón, a pesar de quién soy, a pesar de mis fallas, de mis errores y de mis faltas, créanme de todo corazón cuando les digo que yo amo a Dios con todo mi corazón y deseara nunca fallarle.
deseara nunca ser el hombre más puro, más inmaculado que pueda haber. Pero ese es mi deseo interior y estamos luchando para lograrlo, pero no lo logro porque acepto también, como dice el libro Romanos capítulo 7, acepto esa lucha interior. Eso me trae confusión, me trae angustia. En el capítulo 7 de Romanos usted va a leer desde el versículo 12 en adelante que en más de 30 oportunidades, utilizando la palabra yo, mi, me, hablando en primera persona, el apóstol Pablo en 30 o 33 oportunidades habla de su yo. El tema principal en estos 12 versículos de Romanos 7 es yo, mi, me hace, me hago, me atormenta, en mí, el yo. Esa es la persona, es el yo es mi enemigo. Yo soy el problema más grande de mi vida, soy yo. Nunca se nombra el Espíritu Santo en estos 12 versículos. En el capítulo 8 veremos que es al revés. Nunca Pablo va a hablar del yo, del mí interior, sino que va a hablar en 19 oportunidades, más de 15 oportunidades va a nombrar el Espíritu Santo y no va a hablar del yo. Pero hablando aquí en el capítulo 7, esta lucha interior me provoca culpa y vergüenza. Sí, hermanos, porque queremos hacer lo mejor para el Señor y al no lograrlo empezamos a sentirnos culpables, empezamos a sentirnos con vergüenza, y eso no es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que usted quiere, que usted y yo, por esa confusión, por esa culpa, entonces tengamos impulsos como la adicción, por ejemplo. Eso es lo que explica por qué muchas personas se alejan del Señor y vuelven a los vicios, vuelven a caer en aquellas prácticas. ¿Por qué? Porque usted y yo arrastramos la naturaleza caída que es inherente a nuestra realidad. Conocimos al Señor, pero es que hay algo muy claro, hermano. Cuando yo no conocía a Cristo, yo solo tenía una naturaleza, la naturaleza carnal. Pero cuando yo conocí a Cristo, recibí una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, pero no desapareció la naturaleza vieja, el viejo hombre, ahí está todavía vivo. El no creyente no tiene esa lucha ni tiene esa dificultad. ¿Por qué? Porque él solo tiene una naturaleza, la carnal, la pecaminosa. Pero el creyente tiene la naturaleza pecaminosa en él, pero también tiene la naturaleza espiritual, la regenerada. Esa lucha solo la puede tener un creyente. Yo tengo 42 años viviendo con dos naturalezas, pero viví como 16 años solo con una naturaleza. Usted posiblemente conoce lo que es tener una sola naturaleza y al aceptar a Cristo, inmediatamente recibimos una nueva naturaleza. Queremos hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Estoy queriéndolo hacer, pero yo mismo me lo impido, yo mismo me hago la trampa. Esto provoca una sensación de autocondena. Esto provoca que nos sintamos muy mal, porque Señor, no entiendo, qué confusión, qué frustración, siento culpa, te he fallado, y empiezo a condenarme, empiezo a lastimarme, a hablar mal de mí, yo no sirvo para nada, soy una porquería de cristiano. El mismo enemigo me da algún demonio o alguna persona. ¿Para qué va usted a la iglesia? ¿De qué le ha servido conocer al Señor? ¿De qué le ha servido conocer tanta Biblia? Y eso, hermano, produce otro sentimiento, y es la frustración. La frustración, hermano, de saber que quiero hacer lo bueno y no lo logro, y lo intento y no lo logro, y lo trato de hacer con todas mis fuerzas y no lo logro, y hago aquello, y me recomiendan aquel seminario, y me recomiendan leer aquel otro librito de autoayuda, y me recomiendan que vaya a aquella iglesia, que vaya donde aquel hermano, que usted necesita que lo ministre, un montón de cosas que esa frustración me va a llevar a olvidar, a perder el norte, a desubicarme, y cuando me doy cuenta estoy tratando de vivir la vida cristiana con mis propias fuerzas. Así es que, hermanos, por último, esta guerra espiritual, esta lucha espiritual interior que me convierte a mí en mi peor problema, en mi peor enemigo, pues al final me termino desanimando, me termino desesperando, porque ya no sé qué hacer. Lo he intentado todo, lo has intentado todo y siempre está eso ahí. Escucha esto, hermano, es un costo muy grande que hay que pagar por seguir adelante. Tenemos que seguir adelante más allá. Sin justificar, no tenemos que justificar. Entonces ahora entiendo por qué soy agresivo, ahora entiendo por qué soy impulsivo, ahora entiendo por qué soy tan inestable, porque no, aquí Pablo no está diciendo que está correcto. Pablo no está diciendo, bueno, resígnese, abandónese en la mediocridad y en la derrota. No, Pablo está explicando por qué. Lo más importante, lo que ya voy a empezar a decirles, hermanos, porque él nos está diciendo aquí, señores, la causa de nuestro problema principal no es el diablo ni es el mundo. El diablo está vencido. El diablo no tiene nada que ver con los creyentes. Donde una persona es creyente, no puede el demonio vivir con él. No puede vivir el Espíritu Santo en la misma persona o un demonio donde está el Espíritu Santo. No es posible. El mundo ya nos declaró muertos. El mundo a usted y a mí no nos quiere ni nos ama porque no conoció a Dios. Con nosotros no quiere nada. Así que mi peor problema soy yo, las dos naturalezas que le estoy hablando.
Cuando usted y yo nos convertimos en seguidores de Cristo, se nos da esa nueva naturaleza, una capacidad de hacer lo bueno, pero que a la hora de quererlo hacer, aunque uno quiera hacerlo, no lo logra. Así que, mis queridos hermanos, voy a decirles 3 cosas que esta misma escritura a nosotros nos enseña. La primera de ellas, hermanos, es muy bella. Lo voy a explicar por qué. Porque en capítulo 7 de Romanos, él nos da una imagen de un hombre que intenta ser vencedor, pero no lo logra y es derrotado porque se agota, porque se cansa, porque se autocondena, porque se confunde, porque se frustra, porque se desanima. Y aquí el apóstol Pablo nos dice claramente cuál es la primera salida. La primera es, hermano, para usted y yo poder ganar esta batalla, conocer más a Cristo. Subrayo, conocer más a Cristo. No estoy diciendo conocer más de Cristo. A veces sabemos mucho de Cristo. Yo sé mucho del presidente de la República, sé algo de Bill Gates, sé algo de aquella persona, pero que yo sepa algo de alguien no significa que lo conozco. Estamos hablando de conocer a Cristo, no conocer de Cristo. Es algo que ya usted y yo tenemos, es una batalla que tenemos que librar. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros, y es la manera en que él lo hace. En el capítulo 7 de Romanos dice, allá en el verso 24 y 25, miserable de mí, o soy un hombre miserable. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la respuesta. Pablo pregunta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es ahí en esa palabra. Pablo no pregunte, note que él no dice, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando alguien pregunta, ¿qué hago para ganar? Lea tal librito, los libros de autoayuda, esto y que lo otro, y de repente pueden ayudar un poco, pero a usted no lo va a liberar. La batalla se va a ganar no con un qué, una pastillita, un jarabe, meditación trascendental, yoga. Todo lo que la gente, cuando usted pregunta qué, entonces va el mercado, va a darte un montón de opciones. Pero cuando usted hace la pregunta correcta, ¿quién? Porque el que a usted y a mí nos puede ayudar no es un qué, sino un quién. ¿Quién podrá librarme de mi tormento interior? Y ahí está la respuesta, ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. La batalla que usted y yo estamos librando no es una batalla, hermano, que con una píldora, con un consejo, con una administración de la mano. No, hermano, es una batalla que usted y yo vamos a tener que librar hasta el día que morimos. El viejo hombre muere cuando la persona cierra sus ojos. En ese momento ya no va a luchar más, pero va a abrir sus ojos en la presencia de Dios. Esta lucha, esta batalla interior la vamos a tener que librar por toda nuestra existencia. Por eso hoy tenemos que el segundo elemento, desarmemos esta mentira que estoy creyendo. Porque usted y yo, hermanos, tenemos que a veces estar actuando. Estamos actuando en base a mentiras que nos dijeron. Que nunca pecamos, que somos perfectos, que los cristianos no pecan. Y entonces empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que desenmascarar esas mentiras y creer lo que dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que no, hermano, que usted no peca. Cuando la Biblia dice, el que diga que no peca es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Detrás de cada uno de nuestros actos hay una mentira que de repente estamos nosotros creyendo. La Biblia dice en Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón. Como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Engañoso es el corazón del hombre, dice la Reina Valera. Es difícil de comprender. Así que, mis queridos hermanos, no podemos aceptar esa mentira. En la que a usted y a mí nos puede ayudar no es una persona, no es un tratamiento, no es un retiro, no es un ayuno, no es una Biblia. Escuche esto, hermano. Estoy hablando de la batalla interior. Claro que con ayuno, con oración, con ministración se resuelven algunas situaciones y podemos recibir los recursos y las promesas de Dios. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esta lucha interior. Solamente termina cuando usted y yo morimos. Pero podemos vencerla. Número 1, cuando acudimos al único que a usted y a mí nos puede ayudar a enfrentar y ganar esta batalla. Número 2, cuando usted y yo entonces decimos, no, yo no voy a creer mentiras, yo me voy a centrar. No es un librito, no es una persona, no es asistir a una congregación X, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y por último, hermano, comparta sus luchas, pero con alguien maduro. Tú no puedes compartir las luchas que estás teniendo con cualquier persona. Hoy la deslealtad y la indiscreción es lo que domina. Le cuentas a alguien, a veces en el contexto de la iglesia, y cuando te das cuenta, hablas de tu esposa, hablas de tus hijos, hablas de tu esposo, que ya eso de por sí es muy triste, con una persona en la iglesia, con varias, y cuando nos damos cuenta, la mitad de la congregación sabe lo que está pasando en el interior de tu matrimonio, de tu familia. No estoy hablando, no puedes compartir con cualquiera. Estamos hablando, y estoy diciendo, con una persona madura. La Biblia nos exhorta y nos dice, por ejemplo, el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16, por eso confesaos las ofensas los unos a los otros
para que sean sanados. Hay una sanidad cuando uno comparte con alguien su lucha, su carga, pero no puede ser con cualquiera. Tiene que ser con una persona madura que entiende que él también libra esas batallas. Lo triste de muchas personas cuando se habla, además de su deslealtad y de su indiscreción, es que no comparten con todo el mundo. Vale la pena mejor compartirlo solo con Cristo, porque la solución para ganar esta batalla hasta el día que el Señor nos llame a su presencia no es la iglesia, no es un libro, no es una pastillita, no es una consejería. Hay gente que pasa de consejería en consejería, también hay que buscar consejo, pero perdón, ¿a quién? ¿Dónde quién estás yendo? ¿Donde alguien que te está sacando dinero por cada consejería que te da? ¿Por alguien que te da mentiras positivas para que salgas de ese problema? La solución está en Cristo. Deje de creer esas mentiras y busque la compañía de alguien maduro, porque solamente una persona madura puede entender las luchas que usted está teniendo, porque él también las ha sentido. Solamente una persona madura puede entenderla a usted en esa lucha que está viviendo, hermana o hermano, porque ella o él las han vivido. Por eso hablo de, número uno, venir a Cristo y conocer más a Cristo. Descartar y sacar todas esas mentiras que hasta hemos tenido que pagar dinero para comprar música, discos, libros, pastillas y que no han servido para nada, porque la solución está en la persona de Cristo. Y número tres, usted puede compartir sus luchas interiores, pero no puede ser con cualquiera, sino con alguien maduro. Que el Señor te bendiga, hermano, que la paz de Dios sea con usted. Yo le animo para que ahí en su grupo pequeño comparta y hagan preguntas sobre este mismo tema que les estoy hablando. Hablen sobre la lucha interior, hablen en su casa, conversen, ¿cómo podemos hacer? ¿En qué estoy poniendo mi confianza? ¿En las pastillas? ¿En libros de autoayuda? ¿En pensamiento positivo? ¿En qué estoy poniendo mi confianza? ¿Es en Cristo o en quién? Sería una bonita manera de discutir este tema. Abrazos y que el Señor te bendiga.